Dice la palabra de Dios, este tema lleva por nombre permaneciendo en el Señor, basado en el libro de Juan. Y hay una porción bíblica en el capítulo 14, verso 15 que dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Y qué importante es amar a Dios. Qué importante es guardar los mandamientos de Dios. Muchos dicen: es que es difícil, es que no puedo, yo he luchado, yo he querido hacer, pero no puedo. El Señor nos invita y nos motiva diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay una motivación que el Señor nos da. Tenemos que nosotros escuchar esa voz de Dios que sí podemos. Y dice en el verso 16: y yo voy a interceder ante mi Padre y les dará otro ayudador para que esté para siempre con ustedes. Qué hermoso. Ese ayudador, el que está con nosotros, es el Espíritu Santo. Él es el que se encarga de hacernos ver las cosas que estamos haciendo incorrectamente. Él es el que se encarga de estar redarguyendo nuestros corazones cuando estamos haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Por eso es importante nosotros permanecer en el Señor. Pasando al otro capítulo, en el capítulo 15, en el verso 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Toda rama que en mí no produzca fruto, Él la cortará, pero a la que produzca fruto, lo dará para que produzca mucho fruto. Permanecer en el Señor, permanecer en el Señor, permanecer en el Señor. Porque necesitamos dar fruto. Vivir una vida del cristiano no es nada más llegar a la casa de Dios, al templo, sentarnos, leer la Biblia, cantar y escuchar el mensaje y bye bye, nos vemos hasta el próximo culto. No. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios que está permaneciendo en el Señor, se va a preocupar en llevar frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? No es una canasta de fruta literal que usted va a llevar mango, sandía, melón y no. Esos frutos consta en que usted tiene que ganar almas para el reino del Señor. Y como cristiano es nuestra labor hacerlo. Porque muchas veces decimos: no, pues es la tarea del pastor, no, pues es la tarea de los diáconos, no, son de los sugieres que ellos lo hagan. No, es de todos. La tarea es de todos. Por eso el Señor nos dejó esa tarea, esa encomienda, que tenemos que ir a todo lugar llevando su palabra, que la gente conozca. Hay mucha gente que tiene hambre y sed de justicia. Hay mucha gente que quiere de la palabra de Dios. Hay mucha gente que necesita escuchar que hay solución de sus problemas que está pasando hoy en esos tiempos. Y esa solución se llama Cristo Jesús. Él es el remedio, pero es necesario que nosotros estemos apegados a Jesucristo para que llevemos su palabra a la gente. Y esas personas que escuchan de Dios, esas personas que se arrepienten de sus pecados, esos son los frutos que nosotros vamos a presentar ante nuestro Dios. Recordamos aquella historia de Caín y Abel, y nos los han contado desde niños, cómo hubo un asesinato ahí porque Dios le agradó la ofrenda de uno de los muchachos, pero el otro lo aborreció. No llevaba los frutos que Dios pedía, no llevaba el sacrificio que Dios pedía. Muchas veces nosotros no queremos sacrificarnos. Muchas veces estamos tan enfrascados más y más y más en otras cosas, menos de Dios. Pero necesitamos nosotros llevar esos frutos a la presencia de nuestro Padre Celestial. Mira, Señor, aquí tengo frutos. Son almas que he ganado para tu reino, Señor.
son para ti, Padre. Tú me das las fuerzas, Señor. Tú me has dado, Señor, la vida. Esa situación, esta pandemia que ha pasado, Señor, me has librado, Padre bendito. ¿Cómo no voy a servirte, Señor? ¿Cómo no voy a ofrecerte esta ofrenda, Padre, en ganar a otros para Cristo? Por eso el Señor nos dice que tenemos que llevar frutos, porque si no llevamos frutos, nos pasa como aquella parábola muy conocida también, que estaba ocupando un espacio, pero no estaba dando frutos. Entonces dijo el dueño de la mies: córtala y échala al fuego, porque es inútil en este espacio. Y el jardinero dijo: no, mi señor, dame la oportunidad, dame tiempo, le voy a poner más tierrita, le voy a poner abono, le voy a poner más agüita, dame un año más, por favor. Y si cuando regreses sigues viendo que esa planta no está dando fruto, voy a cortarla como tú dices. El Señor se fue, ascendió a los cielos y prometió volver. Prometió regresar nuevamente por cada uno de nosotros. Pero ¿en qué condición estamos? ¿Estamos dando frutos? ¿O estamos siendo inútiles? ¿Estamos siendo estorbo para la obra de Dios? ¿Estamos impidiendo a los pastores que hagan su trabajo? En lugar de producir, hablamos mal del pastor. En lugar de trabajar, hablamos mal del pastor. En lugar de hacer las cosas de que se nos encomienda, no, ¿qué decimos? Ahí están los diáconos, que lo hagan ellos, esa es su tarea. No. Es importante que nosotros estemos apegados a Cristo Jesús, obedeciéndole, llevando frutos. Como les decía, hay mucha gente que necesita de la palabra de Dios, muchísima gente. Por eso nosotros tenemos que permanecer en Cristo Jesús. Estando con Él, todo nos va bien. Y cuando nos apegamos más y más a Él, pues ese temor, porque hay un temor que Satanás siembra en el corazón. ¿Tú vas a ganar almas? ¿Tú eres un inútil hablando? ¿Tú vas a salir a predicar? ¿Tú crees que lo vas a lograr? Y comienza Satanás a inyectar tanto veneno en la cabeza que uno termina creyendo más al diablo que a Dios. Pero como les dije hace un momento, ese texto tan precioso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces, hermanos, nosotros cuando sentimos ese fortalecimiento por parte de nuestro Dios, vamos y se nos quita todo temor. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos da esa palabra que vamos a decir, que vamos a predicar. El mismo Espíritu Santo nos usa para hablar de Cristo a todas las personas que están necesitadas de Él. No tengamos temor. No escuchemos la voz del enemigo, escuchemos la voz de Dios. Entonces dice el Señor: permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como la rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Eso es cierto, hermanos. Si no estamos con Cristo Jesús, nunca vamos a poder dar frutos. Nunca. ¿Por qué? Porque estamos fuera de Él. Dice en el siguiente verso, en el verso 5: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este producirá mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Sin Cristo Jesús nosotros no somos nada. Sin Cristo Jesús vamos como un barco sin dirección. Sin Cristo Jesús estamos perdidos. Necesitamos estar cerca de Cristo Jesús para producir frutos. Y cuando usted deje que el Espíritu Santo comience a obrar en su vida, va a ver las grandes maravillas de nuestro Padre Celestial, lo que Él puede hacer. Y va a experimentar todos
la hermosura de nuestro Dios y vamos a pensar, ay, qué razón tiene la palabra de Dios. Yo no había querido entender porque me daba flojera salir a ganar almas. Yo no había querido entender porque no me gusta salir. Yo no me aprendo textos. Todo se puede, hermanos. Todo se puede en este mundo. Dios nos ha dado esa capacidad para poder retener y aplicar. Hermanos, yo les cuento algo. Estábamos dando discipulado a una familia que ya no radican acá, se fueron para Tabasco, y el único que sabía leer era el padre de la familia y otra hermanita que estaba ahí, pero la esposa no sabía leer ni escribir. Y nosotros llegamos a discipular y le dimos un disco donde viene la Biblia y le decíamos cómo iba a entrar, y en cada discipulado, en cada lección se tienen que aprender ciertos textos. Yo le decía a la hermana, póngalo y repítalo y repítalo y repítalo. Y la hermana, hermanos, ella aprendió todos los textos de su discipulado bíblico. Claro, no porque ella era intelectual o algo así por el estilo, no. El mismo Espíritu Santo da la sabiduría, hermanos. El mismo Espíritu Santo nos ayuda para hacer las cosas a bien. Entonces no podemos decir nosotros, no puedo. Sí se puede, hermanos, en el nombre de Jesús. Así que usted, mi estimado hermano en Cristo, nuestro Dios el Todopoderoso le ha dado esa capacidad para que usted pueda permanecer en Él y llevar frutos. Porque un día nos va a pedir cuenta el Señor. Yo me imagino que en ese juicio donde vamos a estar, el Señor nos va a decir, bueno, hijito, fulano, sutano, mengano, como se llame, ¿no? ¿Cuántas almas ganaste? Ay, Señor, pues tú vas a ver que por el COVID nunca salí y yo tenía que hacer y tenía que llevar el sustento de mi hogar y como que no me daba tiempo. Y el Señor nos va a refutar con su palabra. Hijito, mi palabra decía, todo tiene su tiempo. Es importante, hermanos, que nosotros nos amemos como familia de Dios. Que nos amemos, hermanos, como familia en Cristo Jesús. Recordemos que el diablo ha venido para destruir, para matar. Y el diablo, cuando le da a uno el espacio, cuando uno deja la ventana abierta, el diablo no pide permiso. El Señor dice en su palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pero el diablo no, él entra sin pedir permiso para destruir. Y eso es lo que quiere hacer, destruir. Porque Dios tiene preparado algo para nosotros. Él quiere hacernos útiles en este camino tan precioso a donde vamos. Pero Satanás no quiere que seamos útiles para el Señor. Y por eso viene a destruir y a matar. Pero no dejemos, hermanos. La victoria lo tenemos en Cristo Jesús, en Él. Pero como les vuelvo a repetir, y como el título de este mensaje fue, permaneciendo en el Señor. Necesitamos estar cerca de Él. Si usted se ha alejado, usted no está trabajando en la obra de Dios. Si usted se ha alejado y el diablo ha destruido su vida espiritual, su hogar, su matrimonio, su iglesia, no deje. Usted puede ser un vencedor. Para eso nos llamó Cristo Jesús. Dice su palabra que somos más que vencedores. Entonces, si el Señor me lo está diciendo, el Señor me está motivando, Él me lo escribió aquí en su palabra, y yo le creo a mi Dios. Somos más que vencedores, por lo cual nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Así que, hermanos en Cristo Jesús, oremos al Señor. Si el diablo ha hecho estragos, doble más tiempo sus rodillas, incremente más la oración. Si usted oraba quizás media hora, ahora va a orar 1 hora, 2 horas, pero orando al Señor, porque el enemigo está destruyendo y no podemos nosotros como hijos de Dios
que el enemigo tome lugar, posesión de lo que el Señor nos ha dado. Así que en el amor de Cristo, hermanos, vamos a pertenecer en el Señor.